Microreña 284, domingo, con bata, como no podía ser de otra manera, ya una nueva tradición de las microreñas y poco que comentar. Creo que no tengo ningún tema que comentar, o si lo tengo pues se me ha olvidado, cosa bastante habitual en mí. Luego, creo que YouTube de alguna manera, como ya tengo, creo que son 9 miembros en el canal, ojo, cuidado, 9 héroes que colaboran con 0,99 céntimos al mes a la causa, cosa que agradezco de manera infinita, no os podéis imaginar cuánto, no lo digo sin ningún tipo de sorna, ironía o sarcasmo, lo agradezco infinito los que hayáis decidido pues poner ese grano de arena, que para mí es no solo es un apoyo económico, que evidentemente no es algo que te vaya a solucionar la vida, pero sí que moralmente me reconforta mucho que haya 9 personas dispuestas a estar allí de una manera no solo simbólica, sino también material, apoyando el canal, insisto, cosa que os agradezco infinito, no solo con vuestra suscripción, con los likes, con todas esas cosas que también ayudan muchísimo a que los vídeos se vean y que por tanto pues generen un poquito más de dinero, nada extraordinario, pero bueno, que lo agradezco muchísimo a todos los que ya sois miembros del canal, todos digo, 9, para mí es un montón, porque la verdad es que lo agradezco muchísimo. Nada más, no tenía nada que comentar, ningún tema, si lo tenía me lo guardo para próximas microreñas. Y empiezo con algo rápido, ¿vale? 6, 7, 8 y 9 de My Hero Academia. Digo rápido porque la verdad es que una vez empiezas a reseñar y a meterte un poco en harina con shonens de este tipo, shonens largos, muy canónicos en cuanto al comportamiento, en cuanto a la estructura, pues no hay mucho que decir de ellos. Creo que Hirokoshi, ya con el estudio consolidado, mantiene un nivel gráfico que poco a poco se nota que va creciendo. Y de alguna manera lleva como 2 tramas de forma paralela. Una que sería el instituto en sí, la academia, el colegio, en el que bueno, los estudiantes van formándose y van aprendiendo a controlar mejor sus poderes, y esto lo entrelaza con la aparición de los villanos, ¿no? De esta liga, de esta asociación de villanos que se meten, por decirlo de alguna manera, en las actividades normales de la academia para tocar a los héroes por motivos que poco a poco se van desvelando. Una de las 2 tramas me parece más interesante que la otra. La que más interesante evidentemente es la de los villanos, porque la otra no deja de ser como un sucedáneo, ¿no? Son héroes enfrentándose a otros héroes para mejorar, y al final lo que interesa, sabes un poco más y intuyes más por dónde pueden ir los tiros cuando estamos dentro de las actividades de la academia. Hay una cosa que me cuesta más comprender, quizás por mi edad, por mi ritmo de lectura y demás. Hay veces que las explicaciones se vuelven tediosas y algunos combates son ligeramente confusos. No sabes muy bien qué está pasando. Y las explicaciones, que es algo que hacen muchos mangas, que creo que a veces resulta bastante cansino, como de darle una lógica absoluta a todo lo que pasa. Me pasaba en The Promised Neverland también, esta manía continua de intentar razonarlo y explicarlo todo al dedillo mientras la acción va sucediendo. A veces en el manga se hace un poquito cansine. Me parece que es lo que menos me gusta de este tipo de series, ¿no? El tener que explicar exactamente, hacer un razonamiento lógico de por qué. Es una especie de trama de deducción detectivesca en la que intentan resolver problemas casi de manera matemática acerca de lo que está sucediendo, cuando en realidad estamos hablando de gente con superpoderes que, bueno, no hay nada que resolver, esto va a pasar así y punto. Por lo demás, bueno, sigue siendo una serie entretenida. Tampoco es de las que te ultravuela la cabeza. Hay mangas yo creo que mucho mejores, pero con un dibujo espectacular que lo apoya, una trama, insisto, que es entretenida, los superpoderes son graciosos, los diseños molan, lo que va pasando te va llevando hacia adelante, e insisto, y la trama de todo lo que tiene que ver con los supervillanos me parece mucho más interesante que lo que sería la academia en sí, la clase. Pero bueno, seguimos con esta serie, 9 tomos ya leídos. Creo que este mes, creo que la semana que viene sale el número 40.
de 42, creo que eran, insisto, lo miraré y lo pondré en subtítulos, así lo tendremos resuelto, pero bueno, no está mal, entretenimiento puro y duro. Por el contrario, tenemos este Reserving, que me compré el primero porque me moló el dibujo. Ya el primer tomo apuntaba maneras y este segundo tomo no solo las apunta, sino que las multiplica por 2.000 o por 2 millones o por 200.000 millones. A ver, decir heredero de es muy complicado. Ya he tenido varios amagos de series que parecían dignas herederas de Berserk, sobre todo ahora que Berserk está continuando, pero tengo que decir que como cómic de espada y brujería, con todos los ingredientes que a mí me molan, es decir, acción, violencia, gore, sus gotitas de fanservice, de sexo, me parece que está empezando a apuntar muy muy alto este manga, muy muy alto, tanto que con este segundo tomo esto se ha puesto muy muy calentito. La trama, los personajes, cómo se va desarrollando, lo que plantean, todo lo que hay, el dibujo, es decir, todo lo que pasa en este manga me empieza a molar muchísimo, muchísimo más de lo que ya molaba en el primero, cosa que ya de por sí apunta muy buenas maneras. Así que, bueno, probablemente estamos en una serie que lo puede petar no sé si a nivel comercial, pero sí a nivel gustos personales. Como siempre, Milky Way, muy fino en la elección de los títulos que publica, o por lo menos en los títulos que yo me leo. Y insisto, estamos ante, para mí, uno de los tapados. Se le dio promoción, porque Milky Way hizo el desplegable esto. Es decir, creo que ellos sabían que tenían entre manos un manga que prometía mucho, pero insisto, creo que si no le habéis dado un tiento le tenéis que dar una oportunidad, porque probablemente estamos con uno de los mangas tapados del año, con una de las series que, si mantiene este nivel o mantiene la progresión, porque ya os digo que el salto del primero, el primero molaba, pero es que el segundo ha sido la leche, podemos estar ante un inmenso pepinazo de colección y de series. Muy, muy interesante este Reserving, tanto en la trama como en los personajes, como en los elementos que usa para configurar el cóctel, ¿no? Pues insisto, de violencia, de monstruos muy en plan Berserk, que ese ligero toque de sexo, todo el rollo de manga para adultos o para pollaviejes como yo, que les mola, pues eso, no perder la fantasía o ese encanto que encontraban en lecturas de juventud, preadolescencia, como la Dragonlance, por ejemplo, que ahora la lees y pues son lo que son, pero que en aquel momento molaban lo máximo. Entonces, esto es como una evolución que nos da un poco lo que pedimos, ese tocar el corazoncito del adolescente y a la vez darle elementos pues más de adulto, más de violencia, más de sangre, más de caña, que es lo que necesitamos. Seguimos con este Batman Dylan Dog, La sombra del murciélago, de Roberto Recchioni, Werther Dell'Edera y Gigi Cavenaggio. Un cómic que, bueno, han corrido ríos de tinta acerca de su formato, acerca de su precio. La verdad es que es una tapa dura, con buen papel. Volveremos un poco al tema ya recurrente de estos últimos vídeos de esto debería ser así, no debería ser así. Claro, aquí podríamos discutir, evidentemente, que el precio puede ser excesivo, de que si estamos jugando con el formato del fumetti clásico de lo que publica Bonelli en Italia, pues más o menos es de este tamaño, pero claro, son cómics de un papel de una calidad infinitamente inferior, tapa blanda, pero claro, salen baratísimos. O sea, los cómics que compras ahí en el kiosco, la verdad es que están tiros de precio, aunque la calidad de impresión es bastante mejorable. Y claro, tenemos un arte de dos titanes como son tanto Werther Dell'Edera, que es el de Hay algo matando a niños, como Gigi Cavenaggio, que es un titán. La parte fuerte además es esa, el guión de Roberto Recchioni pues es puro trámite, es una excusa, no voy a decir que mal construida, una excusa, yo diría que práctica, para entrelazar los destinos de estos dos personajes y de su galería de villanos. Y bueno, y lo hace de una manera en la que además no se estanca en solo un par de villanos, sino que poco a poco va tejiendo una trama que permite introducir pues más personajes clásicos de ambos universos, que creo que es su punto fuerte. Luego lo demás, lo que pasa, me parece que es una mera excusa, insisto, para que haya un despliegue gráfico
de nivel o al nivel de estos dos autores, ¿no? Entonces es un TVO en el que hay una lucha, yo creo, entre el formato y lo que hay dentro. No tanto entre el contenido en sí, entre la historia, creo que la historia es lo de menos, sino en la parte artística. Podemos argumentar que esto habría lucido mucho mejor si se hubiera publicado en un formato más grande. Pero bueno, creo que las discusiones del formato aquí entramos en terrenos que pueden ser realmente muy personales. Creo que no se disfruta bien del arte, yo creo que no entorpece, pero es una opinión personal, así que estaríamos haciendo un debate un poco bizantino que no merecería la pena. Como tal el cómic, pues insisto, creo que aquí lo que se impone, yo creo que de manera abrumadora, es la parte gráfica, que es el punto más fuerte de esto. A mí como edición me parece simpática en el sentido de emular, quizás volvemos un poco sobreproducida para lo que luego podría ser, pero entramos en esa lucha de que la gente precisamente que se queja de la edición es que le gustaría que fuera más grande para poder disfrutar del dibujo de estos dos titanes, ¿no? Allí, insisto, tenemos ese debate acerca de si es más conveniente la sobreproducción para un disfrute más de tipo coleccionista o bajar un poco costes para hacer ediciones más baratas y podernoslas leer disfrutando de lo que es la lectura en sí. Aquí, insisto, tenemos esa lucha porque como lo que destaca y lo principal y el punto fuerte de este TVO es sin duda el arte, pues tenemos ahí esa duda, no sé si moral o ética o estética. Pero bueno, por lo demás, insisto, un cómic funcional, cuyo guión no molesta, es como una compresa Evax, no traspasa, no se mueve, no molesta, y se centra sobre todo en darle cancha al dibujo de dos titanes del arte, dos italianos que, como siempre, pues demuestran que en Italia hay un talento gráfico bestial, y que tanto España como Italia creo que son dos de los países, si no son los dos países más potentes en cuanto a exportación de talento o a talento de este tipo de cómics, pues estamos muy cerca de ellos. Bueno, un cómic disfrutón en lo gráfico, correcto, cumplidor en lo argumental. Siguiente tomo es este Decesos, la guerra de los dioses muertos, último de esta saga de Decesos de Tom Taylor, ya sabéis, uno de estos guionistas que a mí me gusta y me agrada seguir, porque creo que cuando hace las cosas me entretiene y me divierte, creo que está bien. Creo que se le nota ya el agotamiento, sobre todo al modelo. Creo que comete también un error desde mi punto de vista, evidentemente, insisto, otro de los temas de debate es mi opinión y como tal las opiniones siempre son subjetivas, es imposible dar una opinión objetiva, puedes hacer una crítica, una valoración en lo técnico de una manera objetiva, pero en la opinión en sí, la valoración personal por definición es subjetiva. Yo creo que cuando esto empieza a pinchar es cuando todas las cosas que te permite hacer el Otros Mundos lo empiezas a revertir. Es decir, todos los destrozos que puedes causar por estar jugando con un universo que no es el oficial, no es el canon, no es el estándar, le empiezas a cambiar y las empiezas de alguna manera a dar la vuelta. No a todas, pero sí a muchas, porque entonces creo que pierde un poquito de frescura. Aún así, creo que la saga como tal está bien parida, tiene momentos más brillantes que otro, creo que no es el mejor tomo de la saga, pero sí que creo que es un colofón y es un broche final digno a una saga muy entretenida que, insisto, juega con un poco la temática que a mí más me hace disfrutar, sobre todo a día de hoy, del mundo de los superhéroes, ¿no? Que son las realidades alternativas, los mundos alternativos, futuros, pasados, lo que sea, ¿no? Ese otro universo superheroico en los que los personajes se comportan, hacen, evolucionan y crecen de otra manera a la estándar y a la oficial, que quizás lastrada por años de continuidad y de servidumbre a los lectores de siempre, pues se empieza a estar cada vez más anquilosada, cada vez más rancia y cada vez más aburrida. Así que bueno, un broche, insisto, digno. Además, bueno, con Trevor Hairsine haciendo un poco, consolidando un poco la parte estética, ¿no? Que todo tenga como una continuidad y, en fin, creo que es una saga disfrutona y disfrutable que seguramente, si te la lees del tirón, pues te proporcionará horas de entretenimiento, que al final
Claro, cuando estamos hablando de esto, cuando estamos hablando de versiones zombies no muertas o convertidas por la ecuación de la antivida en versiones cadavéricas, pues tampoco esperas nada más que horas de entretenimiento. Y creo, una vez más, que en ese sentido cumple y cumple de una manera muy digna. Bueno, es lo que hay, ¿vale? No está mal. Creo que podría estar mejor, pero se comporta dignamente porque, bueno, una vez más lo digo, lo repito, ya no lo digo más. Tom Taylor creo que como buen currante y como buen artesano, si lo queréis decir así, sabe qué teclas tocar para cumplir hasta cuando está más flojo de inspiración, por decirlo de alguna manera, o cuando ya está más cansado del tema, o cuando ya está un poco harto de jugar con ciertos juguetes. Y acabo con Tochal de Norma, Integral, Curiosity Shop de Teresa Valero y Montse Martín. Un cómic que llevaba pues mucho tiempo ahí en la nevera, por decirlo de alguna manera. No sé de qué año, a ver si 2011-2013 es la primera edición, es decir, tiene casi 13 años ya este TVO, es decir, tiene muchos años. Teresa Valero, bueno, ahora con Contrapaso ya se viene, ya se huele la segunda parte, aquí como guionista, con Montse Martín como dibujante, y bueno, creo que haciendo un cómic que de alguna manera, fíjate, aquí veo, quizás a Toro Pasado es mucho más fácil, ¿no? Veo muchos de los elementos que luego Teresa desarrolla en Contrapaso. Me es muy complicado hacer valoraciones de este cómic cuando, ya lo sabéis muchas veces, conoces personalmente a los autores, y en este caso sobre todo a Teresa, que es un ser humano encantador y maravilloso en todos los sentidos. Es un ser de luz, como se suele decir, con la que es un gusto compartir cenas, compartir salones y compartir charlas. No solo ella, sino su pareja, marido, compañero y autor también, Juan Díaz Canales, que qué os voy a decir de él. En fin, pero creo que Curiosity Shop es una especie de campo de pruebas de lo que luego Teresa va a poner en práctica en Contrapaso, aunque la temática no tiene nada que ver, pero bueno, sí que juega con elementos que me resultan familiares o parecidos. Y sobre todo es un cómic, bueno, de entretenimiento también, un poco de estos de investigadores, un poco a otro nivel, en plan Uncharted, ¿no? De descubrir tesoros, de cosas perdidas, utilizando personajes históricos conocidos y sobre todo creando personajes muy, muy interesantes, sobre todo el italiano, ahora no me acuerdo cómo se llama, madre mía, mi cabeza. Que como siempre lo llaman el italiano más que su apellido, pero bueno, el rubio italiano me parece que es un personaje muy interesante, casi más incluso que las protagonistas, ¿vale? Pero bueno, un TVO entretenido, muy bien dibujado por Montse Martín, muy al estilo franco-belga, que al final es el mercado que lo publica, y es que son como temas recurrentes. Ya sé que acabas siempre diciendo lo mismo, pero es que la verdad es que cuando te enfrentas a estos cómics, hay cómics que entran dentro de un estándar y juegan a ese estándar porque, bueno, editorialmente tienes que jugar a ese estándar, es lo que se te pide, es lo que se te requiere, y al final son cómics que, aunque puedan ser proyectos personales, no dejan de ser cómics pagados o encargados por una editorial y te tienes que ceñir un poco a sus normas. Un cómic que yo creo que daba para más recorrido, un cómic quizás incompleto. A veces, pues estas series, preguntabais en otro comentario, hablamos de ello, ¿no? De series, de personajes, de cosas que puedan avanzar en el tiempo. Bueno, a veces si las ventas no son las esperadas por la editorial, pues son proyectos que a veces se ven truncados sin acabar de desarrollarse por completo. Y creo que en este caso, en Curiosity Shop, me faltan volúmenes, me faltan tramas, y es una lástima porque creo que se estaba construyendo aquí una saga que podría parecer muy interesante, con personajes muy interesantes que tenían mucho que decir, mucho que hablar y mucho que demostrar, ¿no? Lo que nos encontramos aquí es la edición integral de los cómics publicados, y os digo, hace ya, pues, 2013 el último, hace 11 años, una edición como siempre, otra vez, no hablaremos más de Norma, pero bueno, un cómic también disfrutón, quizás inconcluso, y eso al final le lastra un poco, ¿no? De esta sensación de que como que se podría haber contado más cosas, o podría haber avanzado más, o la serie podría haber continuado, pero eso evidentemente no es culpa de las autoras, que creo que hacen su parte de manera excepcional, tanto Teresa al guión como Montse al dibujo. Creo que
hacen un trabajo espectacular. En ese sentido, poco que decir, el dibujo es increíble. El guión funciona de maravilla, insisto, creo que se construyen personajes muy interesantes y es una lástima que la serie, o por lo menos la sensación que a mí me da, que quedara aquí cuando creo que podía aportar muchas más cosas y podría haber avanzado mucho más y podría haber construido un universo mucho más rico y mucho más grande de lo que ya es en sí lo que se construye aquí, sobre todo por lo que se propone y por lo que se entrevé, ¿no? Que al final es la sensación con la que te quedas. Bueno, pues ya está, esto ha sido todo, insisto. Muchísimas gracias a todos los que estáis allí, a todos los suscriptores, a todos los que dais like, a todos los que comentáis. Gracias infinitas multiplicadas por 10 a los miembros, que sois poquitos, pero bueno, los que sois os lo agradezco infinito. Si alguno más quisiera aportar, las ventajas ya os digo que son pocas. Probablemente ver los vídeos un poco antes que los demás, tener un iconito que dice que sois miembros, poder acceder a ciertos iconos en los comentarios que son 4 chorradas y poquito más, y que yo os dé las gracias en los vídeos, que creo que eso está bien, que creo que la gente tiene que saber quiénes sois y os lo tengo que agradecer de alguna manera. Así que nada más, leed mucho, comprad mucho, si son cómics míos mucho mejor, ya sabéis que cada cómic que compráis mío es una pequeña ayuda, muy pequeña, pero bueno, creo que es de lo que se trata. Si sois nuevos en el canal, tenéis mis obras en el vídeo 100, en el 200, luego hay un pequeño vídeo de resumen rápido de todo lo que he escrito en estos últimos tiempos. Cuando llegue la 300 supongo que habrá que hacer una reconstrucción, no sé cómo la voy a hacer porque tengo todos mis cómics empaquetados, en fin, puto desastre, no lo quiero ni pensar. Pero bueno, que eso, que seáis felices, que os cuidéis muchísimo, allá donde estéis. No lo voy a repetir, ya sabéis que la vida a veces es muy puta y te cambia en un parpadeo, en un chasquido de dedos. Así que sed felices mientras la realidad os lo permita, que de los 5 días que estamos aquí, 4 solemos pasárnoslos muy cabreados. ¡Hala! Sed felices. Chao, chao. Uy, un segundo, espera. ¿Qué he hecho, tío? Estaba pensando en otra cosa. Perdón, huevo de Pascua improvisado. Me he olvidado el repaso, tío. ¿Cómo voy a hacer esto sin repaso? Curiosity Shop, que va a ir muy, muy guapamente. El último de decesos, La Guerra de los Dioses No Muertos. Este Batman Dylan Dog, en este formato muy fumetti. Reservin, serie que yo creo que va a ser referencia, para mí lo está empezando a ser, está ahí ganando posiciones en series favoritas. Este está muy potente, muy potente. Y My Hero Academia, pues bueno, un shonen entretenido que sigue los estándares del género a rajatabla. Vale, ahora sí, huevo de Pascua, sin querer, así es como ha salido. Cuidaos mucho, chao, chao.